has changed since we last spoke. Life's been good to you and I see that you're with someone new. Maybe you are better off. En el corazón del Principado de Asturias está ubicada una ciudad acogedora, sin estrés y siempre con la sonrisa puesta, donde los ritmos cotidianos y los detalles están al servicio de las personas. Now I'm falling down. 'Cause I can focus when you are around. Bienvenidos a Oviedo. But I will try my best to carry on without you like you've done. Though I'm lost and out of breath, I will carry on without you like you've done. But I'm not over you. Su origen es dudoso, pues la historia oficial dice que fue fundada en el 761 por el rey Fruela I, quien decidió erigir una basílica dedicada a San Salvador en una colina llamada Obetao u Obeto. Pero desde mediados del siglo XX, debido a recientes descubrimientos arqueológicos obtenidos durante las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes, se ha especulado que su origen podría datarse del siglo IV. Esta ciudad está íntimamente relacionada con Santiago de Compostela, pues en el siglo X comenzó a fluir desde el reino de Carlomagno, la actual Francia, un río de peregrinos que entraban por los Pirineos e iban hasta Oviedo y desde aquí hasta Santiago. Esta ruta del norte supone el camino más antiguo de los peregrinos hacia Santiago de Compostela. Un poco más tarde, en el 1075, visitó la capital asturiana como peregrino el rey Alfonso IV, quien abrió uno de los tesoros más sagrados del cristianismo para su inventariado, el Arca Santa, que se encontraba custodiada en la iglesia de San Salvador. Como homenaje a su precioso contenido, la reina Doña Urraca ordenó recubrirla de plata. Tal era la fama de estas reliquias que durante la Edad Media, a pesar de la dificultad de atravesar la cordillera cantábrica, los peregrinos se desviaban del camino francés a Santiago de Compostela para acercarse a Oviedo a venerar el Arca Santa. Es por esto que desde entonces se hizo conocido el refrán: quien va a Santiago y no a San Salvador, visita al siervo y olvida al Señor. Nosotros no quisimos olvidarnos ni del siervo ni del Señor, así que después de visitar Santiago de Compostela, del que os traeremos un reportaje próximamente, decidimos visitar esta preciosa ciudad asturiana, que sinceramente nos ha enamorado desde que pusimos un pie en ella. Quedaos hasta el final porque os prometemos que el último punto de nuestra visita os dejará sin palabras. Empezamos nuestro recorrido por el único ejemplo de una construcción de carácter civil con fines de utilidad pública del prerrománico. A 500 metros del centro de la ciudad nos encontramos con la fuente de Foncalada, construida en el siglo IX durante el reinado de Alfonso III. Esta construcción protegía el nacimiento de un manantial de agua potable que brotaba del mismo suelo y, según arrojan recientes estudios arqueológicos, en sus orígenes también hacía funciones de balneario. En su fachada podemos ver la Cruz de la Victoria, símbolo característico de Alfonso III, y diferentes inscripciones por toda la parte frontal. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Abandonamos la fuente de Foncalada para ir a visitar una de las iglesias más conocidas y contempladas de la ciudad, la Basílica de San Juan el Real. Es un templo católico situado en pleno centro de Oviedo, de estilo predominantemente neorrománico y edificado en 1912 en sustitución de la iglesia románica que se derrulló en 1882. Su magnitud es uno de los aspectos que más destacan del templo, ya que tiene un tamaño considerable para el espacio en el que se encuentra. Es por ello que es conocido por el sobrenombre de la Catedral del Ensanche. Una vez dentro merece la pena pararse a admirar sus imponentes vidrieras de inspiración gótica. Dato de interés, en esta iglesia tuvo lugar en 1923 la boda del dictador español Francisco Franco, originario de Ferrol, y Carmen Polo, cuyo origen era obetense. Aquí mismo también fue bautizada la hija de ambos.
Si nos alejamos un poco más del centro de Oviedo, podremos visitar el Acueducto de los Pilares, construido a finales del siglo XVI. Su construcción inicial contaba con 42 arcos, denominados popularmente pilares, y una longitud de 390 metros. Durante 3 siglos fue el principal canal de distribución de agua de la ciudad. De la construcción original únicamente quedan en pie estos 5 pilares, dejados como homenaje y recuerdo de lo que fue en su día el acueducto, ya que en 1915 fue demolido para facilitar el ensanche de la ciudad, momento en el que se declaró monumento histórico-artístico. También a las afueras está ubicado el más antiguo y mayor de los edificios prerrománicos que aún se conservan, la iglesia de San Julián de los Prados, construida durante el reinado de Alfonso II a principios del siglo IX. Popularmente conocida como Santullano, es el único edificio que nos ha llegado en buen estado de conservación, de los muchos que Alfonso II levantó en Oviedo al trasladar a esta ciudad su capital. Volviendo de nuevo al centro de la ciudad, nos desplazamos a uno de los lugares más emblemáticos y uno de los mayores parques urbanos de Asturias, el Campo de San Francisco. Este lugar es sinónimo de punto de encuentro, de zona de recreo para niños, de naturaleza y de paz en plena urbe. En sus orígenes, allá por el siglo XIII, este parque no tenía nada que ver con el que hoy conocemos, pues estaba formado por un conjunto de huertos que pertenecían a distintos propietarios. No fue hasta el siglo XVI que el Campo de San Francisco se convirtió en un espacio de uso público de gran éxito entre los ovetenses. Aquí, como en el resto de la ciudad, podremos encontrar numerosas estatuas. La más famosa del parque quizás sea la de Mafalda, que puede encontrarse en uno de los bancos situados en el estanque de los Patos, y suele ser visitada por gente de todas las edades y de todas las partes del mundo, que se sientan junto a ella para sacarse una foto. Muy cerca de aquí, entre los árboles, nos encontramos un arco que constituye las ruinas de la iglesia románica de San Isidoro. Otra de las estatuas más conocidas del parque es la llamada La Torera, dedicada a Josefa Carril, que trabajaba junto a su marido fotografiando en este parque a la burguesía de la época en el mismo sitio donde se ha colocado el monumento. Pero sin duda la estatua más imponente de todas las que encontrarás en el Campo de San Francisco es la dedicada al empresario José Tartiere, hecha en bronce y datada en 1933. Considerado hijo adoptivo de Oviedo, pues fue uno de los artífices de la industrialización asturiana, la cual contribuyó enormemente al desarrollo económico de la zona. Sin duda, pasear por este impresionante parque es una de las mejores cosas que hacer en tu visita a la capital asturiana. A pocos metros del parque están ubicadas la estatua de Woody Allen en homenaje al Premio Príncipe de Asturias a las Artes que ganó el famoso director de cine estadounidense, y la escultura de Esperanza caminando frente al Teatro Campo Amor, que representa a una estudiante leyendo un libro simbolizando, tal vez, la tradición universitaria de la ciudad. Justo al lado de esta última nos encontramos con la escultura más curiosa de todo Oviedo, conocida como Culis Monumentalibus, que para sorpresa de nadie representa un monumental culo de 4 metros de altura repetido por ambas caras, y fue obra de, atención, Eduardo Úrculo en 2001. Después de ver estos curiosos monumentos, vamos a visitar una de las plazas más bonitas de Oviedo, la Plaza del Fontán, llamada así porque hace siglos había una laguna natural nutrida por manantiales y fuentes, que muy pronto se convirtió en lugar de recreo de los nobles ovetenses. Esto hizo que los campesinos de la zona acudiesen al lugar a vender sus productos, y así fue como surgió uno de los mercados más antiguos que recuerda la memoria asturiana, y que ha quedado inmortalizado en la escultura Vendedoras del Fontán. Si continuamos por la calle Fierro hacia el norte, llegaremos a uno de los puntos más importantes y céntricos de la ciudad, la Plaza de la Constitución. Su construcción se inició en 1659 y su valor histórico se debe también, entre otras cosas, a que ha sido durante siglos lugar de paso del Camino de Santiago. En esta plaza podrás encontrar el ayuntamiento, construido en 1622, y la iglesia de San Isidoro el Real, de estilo clasicista con elementos barrocos, que ha sido declarada recientemente Monumento Histórico-Artístico. Colándonos por uno de los arcos de debajo del ayuntamiento, llegaremos a uno de los lugares más pintorescos de la ciudad ovetense, la bonita plaza de Trascorrales. Se caracteriza por su vivo colorido y por la estatua de la lechera, que representa una lechera de antaño junto a un burro bebiendo de un caldero, y de ahí que también se conozca como la Plaza de la Burra.
el centro de la plaza se encuentra el antiguo mercado de pescado, que hoy día sirve como centro cultural o sala de exposiciones. Dejamos atrás a la lechera para llegar al monumento más impresionante del casco histórico de Oviedo, la Catedral del Salvador. Es un templo gótico cuya construcción comenzó a finales del siglo XIV y se postergó durante 3 siglos más, hasta el siglo XVI. Es uno de los conjuntos catedralicios más importantes de España, ya que ha sido clave para la historia del Camino de Santiago, pues desde este punto partió Alfonso II hacia Compostela, para rendir culto a los restos del apóstol. Recorrió a caballo los 321 kilómetros que separan Oviedo de la capital gallega, en lo que se conoce como la primera peregrinación jacobea y el Camino de Santiago original. A día de hoy, los peregrinos que recorren este tramo recorren el camino primitivo, partiendo desde la propia Catedral del Salvador. Como curiosidad, a diferencia del resto de catedrales góticas europeas, esta únicamente tiene una torre. Esto es debido a que durante su construcción los arquitectos de la época se encontraron con problemas económicos, técnicos y hasta sísmicos, por lo que decidieron construir una única torre y ahorrarse los mismos problemas en la construcción de la segunda. Lo más importante que ver dentro es la famosa Cámara Santa, construida en el siglo IX, que guarda los tesoros más importantes de la ciudad, como las cruces de la Victoria y de los Ángeles, símbolos de Asturias y de la ciudad de Oviedo respectivamente, la Caja de las Ágatas, una de las obras cumbre de la orfebrería prerrománica asturiana, y el Arca Santa, que contiene un gran número de reliquias entre las que se encuentra el Santo Sudario, considerada la reliquia más importante de la cristiandad, junto con la Sábana Santa, ya que sería la prenda que cubrió el rostro de Jesús de Nazaret al bajarlo de la cruz. Al final del recorrido por la catedral se encuentra el museo y el claustro gótico, cuya construcción se prolongó durante los siglos XIV y XV y que sustituyó a uno anterior románico del siglo XII. A las afueras de la catedral, a mano izquierda, podrás encontrar el Jardín de los Reyes Caudillos, un conjunto escultórico datado de 1942 que se inauguró coincidiendo con la conmemoración del milenario de la Cámara Santa de Oviedo. Esta obra ajardinada representa en su interior las figuras de los 12 reyes de Asturias. En el primer mural se encuentran representados Pelayo, Fabila y Alfonso I, mientras que el resto de esculturas y bustos pertenecen a los reyes Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo I, Ordoño I, Alfonso III y ya fuera del recinto está la escultura de Alfonso II. Enfrente de la catedral, cruzando la plaza, está ubicada otra de las esculturas más importantes de la ciudad, la conocida como la Regenta. Datada en 1997 y hecha en bronce, es un homenaje al personaje de Ana Ozores y a la obra en general del gran literato Leopoldo Alas Clarín. Después de este recorrido por la ciudad, es momento de relajarse y reponer fuerzas antes de subir al Monte Naranco para contemplar las mejores vistas de la ciudad. Si descendemos por la calle que transcurre por delante del Jardín de los Reyes Caudillos, llegaremos al Boulevard de la Sidra, el punto con mayor ambiente de la ciudad y donde se encuentran nuestros 2 restaurantes favoritos. El primero de ellos es la sidrería Tierras Tour Parrilla. Todas las veces que nos hemos escapado a la capital asturiana no hemos faltado a la cita con este local. La sidra que sirven aquí es la más rica que hemos probado y la calidad y abundancia de los platos lo convierten en uno de nuestros restaurantes favoritos, no solo de Oviedo, sino de todos los que hemos estado. El local se encuentra decorado con botellas de sidra iluminadas para formar un ambiente único. Nuestro segundo restaurante favorito está ubicado después de cruzar la calle Víctor Chavarri, a mano izquierda. Se trata de la sidrería Las Güelas, un local de comida casera asturiana donde podrás degustar las recetas de la abuela Maruja y de abuela Pilar. Las croquetas, el cachopo, la merluza a la cazuela, la fabada asturiana y hasta el pan, todo está increíblemente rico. Una última recomendación para aquellos amantes de la comida japonesa. El restaurante Tsubu, al sur de la ciudad, nos dejó impresionados por el sabor del sushi, del tartar y del takoyaki, unas bolitas japonesas rellenas de pulpo, muy recomendable. Una vez nos hemos puesto como auténticas bolas, nos desplazamos rodando hacia el Monte Naranco para visitar los últimos 3 monumentos imprescindibles de Oviedo.
El primero de ellos es la iglesia de Santa María del Naranco, un antiguo palacio ubicado a 4 kilómetros de la ciudad, que originalmente no se proyectó como iglesia, sino que fue el aula regia, o sala de recepciones, del conjunto palacial que el rey Ramiro I mandó construir a las afueras de la capital del Reino de Asturias, y que se terminó en el año 842. A causa del derrumbamiento de la cabecera, fue transformada en iglesia, probablemente durante el siglo XII. A 100 metros se erige el segundo monumento prerrománico del Monte Naranco, la iglesia de San Miguel de Lillo. Fue declarada Monumento Nacional en 1885 y Patrimonio de la Humanidad 100 años más tarde junto con otros monumentos prerrománicos asturianos, como Santa María del Naranco. Solo se conserva una tercera parte de su edificación original, porque durante el siglo XI, debido a un desplazamiento de tierras provocado por un arroyo cercano, toda la cabecera y parte de las naves se derrumbaron. En la actualidad, después de las excavaciones que se realizaron a lo largo del siglo pasado, conocemos no solo la parte que aún subsiste, sino también toda su planta original. Después de conocer estos dos magníficos representantes del arte prerrománico asturiano, ascendemos a la cima del Monte Naranco para visitar una escultura de 30 metros de altura construida en piedra que cuenta con las mejores vistas de Oviedo. El impresionante monumento al Sagrado Corazón de Jesús. En el año 1950 se empezó a plantear la posibilidad de construir, en pleno Monte Naranco, una escultura que recordase a la del Cristo de Corcovado de Río de Janeiro. Se realizó una colecta donde se recaudaron 10 de los 17 millones de pesetas que se necesitó para su construcción, y 31 años más tarde, y a 636 metros de altitud, se inauguraba este imponente monumento que refleja la figura de Jesús abrazando y protegiendo simbólicamente la capital asturiana. En su pedestal se encuentra encastrada la Cruz de la Victoria, de 5 metros de altura, que tuvo que ser desplazada de su ubicación original debido a los fuertes vientos de la zona, ya que antes coronaba el monumento. Es habitual encontrarse vacas pastando libremente por esta zona, pero tened cuidado, algunas tienen unos cuernos que os podrían hacer mucho daño. Desde la cima del Monte Naranco nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle like. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis y activad la campanita para que YouTube os notifique cuando subamos más contenido como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Did what we could, my friend, but now we're at the end.